Hechos capítulo 10, verso 12. Si lo han encontrado, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el cual había de todos cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amados hermanos del Señor, nosotros sabemos a través de la palabra de nuestro Dios que Cristo había pasado tantas cosas o había padecido, amados hermanos, tantas cosas por cada uno de nosotros al morir en la cruz del Calvario. Si bien es cierto, se cumplió al pie de la letra todo lo que Cristo le había dicho a sus discípulos, que Él tenía que morir, que Él iba a ser encarnecido, que Él iba a ser crucificado, pero había una promesa, amados hermanos, que al tercer día Él iba a resucitar. Amén. ¿Sabe, amados hermanos del Señor? Nosotros podemos ver que al transcurrir el tiempo, Pedro lo niega, Judas lo traiciona. Amados hermanos, Timoteo, amados hermanos, también nos habla y nos da a entender cuán frágil es la vida del ser humano. Y que lamentablemente los discípulos también vivieron un tiempo que su vida era tan frágil. Estaban firmes según ellos porque Cristo estaba con ellos. Pero al irse Cristo, al descender a los cielos, la Biblia dice que los discípulos se dispersan, amados hermanos, y cada cual empieza a andar conforme ellos querían. Pero sabe que uno de los discípulos que más narra la palabra de Dios es este hombre llamado Pedro. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que Pedro, cuando Cristo ya muere, cuando Cristo es crucificado, cuando Cristo ya asciende a los cielos, en una cierta oportunidad aparece a Pedro cuando Pedro estaba remendando redes en la orilla del mar, en la orilla del río. Y le pregunta a Cristo a Pedro: Pedro, ¿me amas más que esto? Amados hermanos, donde Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Vuelve a preguntarle otra vez: Pedro, ¿me amas más que esto? Le vuelve a responder Pedro: sí, te amo. Llega la tercera vez, le dice Pedro: pero ¿me amas más que todo esto? Cristo le dice: sí, Señor, si tú lo conoces todo y tú sabes que yo te amo, apacienta mis ovejas. Y sabe, amados hermanos del Señor, era tan débil la vida de Pedro, amados hermanos, tal como muchas veces somos nosotros. ¿Por qué? Porque a veces usted me puede decir: yo tengo oración, tengo ayuno, tengo entrega, tengo disposición en la cosa de Dios. Y qué bueno tener todos estos elementos cual Dios nos pide como hijo de Dios. Pero a veces, si nos damos cuenta, en todo nuestro caminar, basta una pequeña cosa que Dios ponga por delante, ya nuestra fe empieza a flaquear. Ya nuestra confianza empieza a decaer. Amados hermanos, porque a veces nosotros pensamos, creímos, imaginamos que estamos bien caminando en la voluntad de Dios. Pero a veces Dios tiene que ponernos procesos en el camino, luchas en el camino, para ver dónde estamos realmente fundamentados. Porque cuando las cosas a nosotros nos van bien, todas las cosas van de viento en popa.
Es decir, amados hermanos, hay felicidad, hay alegría, hay paz, hay tranquilidad en nosotros cuando todas las cosas van bien. Amados hermanos, y cuando todas las cosas no van bien, alabamos a Dios como si fuese el último día. Pero ¿qué pasa cuando las cosas empiezan a ir más o menos? ¿Qué pasa cuando las piernas se empiezan a debilitar? ¿Qué pasa, amado hermano, cuando nuestra fe empieza a menguar? ¿Alabamos a Dios de la misma forma? ¿Alabamos a Dios de la misma manera? ¿Sabe que si nosotros miramos la Escritura, había un hombre en el Antiguo Testamento llamado Abraham, su esposa llamada Sara? ¿Sabe que había una promesa de Dios en ellos? Amados hermanos, y la promesa era que al año siguiente Sara abrazaría un hijo. Sara abrazaría un hijo. Sara dice: pero ¿cómo si yo ya soy vieja, avanzada de edad? Sara ya tenía 90 años cuando Jehová le entrega esa promesa. Amados hermanos, Abraham tenía 100 años cuando Jehová le entrega esa promesa. Amados hermanos, donde detrás de la puerta Sara escucha y Sara se ríe. Y el ángel escucha que Sara se ríe y le dice a Abraham: porque tu esposa se ha reído, le vas a poner por nombre a tu hijo Isaac. Isaac significa risa. El Señor nos pueda bendecir. Entonces, por eso le pone Isaac a su hijo. Entonces, amados hermanos, una promesa, cual llega a su tiempo, Abraham se alegra, Abraham se goza junto a Sara, porque se había cumplido la promesa de Dios. Pero llegando más adelante, la Biblia nos narra que edad tendría, amados hermanos, este hijo Isaac. Cuando la Biblia dice que Jehová le habla nuevamente a Abraham y le dice a Abraham: quiero que me entregues a tu hijo, al único que tienes, que era Isaac. Amados hermanos, quiero que me lo entregues en sacrificio. El sacrificio, que lo que era en aquellos tiempos, era un acto de adoración, era un acto de ofrenda, era un acto de humillación delante de la presencia de Dios. ¿Sabe que más adelante narra la Biblia que cuando, amados hermanos, Abraham iba a enterrar el cuchillo sobre Isaac, viene la voz de Jehová y le dice: no lo hagas, porque ya sé que temes a tu Dios? ¿Qué es lo que Dios quería probar en Abraham? Si es que Abraham realmente lo estaba adorando en espíritu y verdad. El Señor nos pueda bendecir. Amados hermanos, todos tenemos fe, todos tenemos confianza. ¿Y por qué digo que todos tenemos fe? Porque si no tuviéramos fe, no estaríamos dentro de la iglesia. Pero como tenemos fe, hoy día estamos dentro de este lugar. Pero ahora, si yo le pregunto a usted, ponga en balanza su fe, del 1 al 10, ¿cuál es el número de fe que usted tiene? ¿Cuál es el número de fe que usted tiene? Amados hermanos, porque hay distintos tipos de fe. Hay una fe débil, hay una fe, amados hermanos, más fuerte, y hay una fe poderosa. Amados hermanos, que la Biblia dice que aquella fe, amados hermanos, es capaz de mover montañas. En otras palabras, ¿qué quiere decir las montañas? Problemas, dificultades. O sea, donde usted esté, usted ora y Dios obra y Dios trabaja y usted sabe que Dios lo puede hacer. Entonces, amados hermanos, cuando hablamos de fe, ¿cómo se decae a veces nuestros brazos? ¿Cómo se debilita a veces nuestro cuerpo, nuestro ser? Porque a veces nosotros tenemos fe cuando todas las cosas nos van bien. El Señor nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar. ¿Sabe, amados hermanos del Señor? Pedro, llega el momento. Había una promesa también para los discípulos. ¿Cuál era la promesa? La venida del Espíritu Santo.
la venida del Espíritu Santo, donde tenían que subir al aposento alto. Y en aquel aposento alto dice la Biblia que habían como 120. Estaban unidos. Estaban en un solo sentir, en un solo pensamiento. Cuando como lenguas de fuego el Espíritu Santo desciende, amados hermanos, donde muchos empiezan a hablar en lengua, empiezan a suceder cosas especiales, y muchos que no eran judíos dijeron: esto está lleno de mosto. ¿Qué quiere decir lleno de mosto? Esto están borrachos. El Señor nos pueda bendecir y Dios nos puede ayudar, porque las cosas de Dios para el mundo son locura. Las cosas de Dios para el mundo, amados hermanos, muchas veces lo miran como que estamos locos, como que estamos trastornados. Y yo creo que cuando nosotros hicimos la gira a pie allá a Los Álamos, lloviendo, ¿usted cree que la gente nos decía: mira, estos malos la cabeza, van caminando allá? Dios nos pueda bendecir, nos puede ayudar, pero nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos en quién hemos confiado. Pedro, amados hermanos, es lleno del Espíritu Santo en aquella promesa. En su primera predicación se convierten 5,000 personas. En su segunda predicación se convierten 3,000 personas. Con su testimonio, ¿cuántos se han convertido a Dios? El Señor nos pueda bendecir. La Biblia dice que aún hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Imagínese usted, no era la sombra, era el poder de Dios que estaba sobre Pedro. Y muchas veces nosotros sucede lo mismo. No es usted, es el poder de Dios que está en usted el que hace hacer cosas. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. ¿Sabe que Pedro tiene un sueño? La Biblia lo nombra como un éxtasis. Que lo que era, amados hermanos, un gran adormecimiento que viene sobre la vida de Pedro. Va, se acuesta, se duerme. Y en aquel sueño o en aquel éxtasis, como dice la Biblia, amados hermanos, dice la palabra que este hombre, Pedro, vio del cielo descender un lienzo. Sobre ese lienzo venían cualquier cantidad, amados hermanos, de animales, amados hermanos, terrestres, de cosas que estaban prohibidas comer en aquel tiempo en el pueblo de Israel cuadrúpedo, dice la Biblia. Entonces, amados hermanos, dice que viene la voz de Dios sobre Pedro y le dice a Pedro: mata y come. Mata y come. Amados hermanos en el Señor, cuando Pedro ve todo eso en el sueño, le dice: no, Señor, yo nunca he comido cosa común ni inmunda. Cosa común ni inmunda. Entonces, amados hermanos, cuando viene la voz de Cristo una vez más y le dice lo siguiente: lo que Dios limpió, tú no lo llames común, inmundo. En ese momento Pedro despierta y el lienzo es recogido para el cielo. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. En aquel tiempo había otro hombre llamado Cornelio. ¿Sabe que Cornelio, amados hermanos, no pertenecía al pueblo de Israel? Cornelio ni siquiera era judío. Cornelio ni siquiera conocía quién era Jehová. Pero ¿sabe que había algo especial en Cornelio? La Biblia dice que tenía reiteradas oraciones. Todos los días oraba para que Dios le respondiera a alguna necesidad. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Entonces, amados hermanos en el Señor, cuando esto pasa 3 veces con Pedro, la Biblia da a entender que Cristo va y le dice: levántate y vete donde Cornelio.
Amados hermanos, ¿quién era Cornelio para Pedro? Para Pedro, Cornelio era inmundo. Para Pedro, Cornelio no tenía salvación. Para Pedro, Cornelio no tenía oportunidad. Pero sin embargo, Cristo había mirado la oración de Cornelio. ¿Sabe cuál es el problema, amados hermanos? Que muchas veces nosotros pensamos que el que no tiene oportunidades, para Dios sí la tiene. A veces el que nosotros pensamos que nunca va a cambiar, llega el día en que Dios lo cambia. El que muchas veces nosotros pensamos, mira que para este no hay oportunidad, Dios le abre la puerta de oportunidades. Y muchas veces aquel que nosotros pensamos que no tiene, amado hermano, ningún cambio en su vida, déjeme decirle que a veces llega a ser mejor cristiano que nosotros. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. ¿Cuál es el llamado de esta palabra? A no menospreciarnos ninguno de nosotros. A no menospreciarnos ninguno de nosotros. Y tampoco, amados hermanos, a menospreciar a nadie. A nadie, amados hermanos, porque con la medida que nosotros medimos, un día vamos a ser medidos. Así como nosotros juzgamos, un día vamos a ser juzgados. De la misma manera que nosotros tiramos la piedra, va a haber algún día que alguien nos va a querer tirar la piedra. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Yo no sé cuál será la petición de su corazón. Posiblemente usted tiene a alguien que sea difícil, que cambie. Dios no ha dicho la última palabra. Posiblemente usted pueda decir, es que mi hijo, mi marido, mi nieto, o quien sea que esté en su núcleo familiar, es que este nunca va a cambiar. Mientras hay vida, hay esperanza. Vuelvo a decir, Cornelio ni siquiera conocía quién era Dios, pero sin embargo había una oración ferviente. Había una oración de un corazón contrito y humillado. El Señor nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar. Amados hermanos en el Señor, a Dios no le cuesta nada cambiar un drogadicto, no le cuesta nada cambiar un alcohólico, no le cuesta nada cambiar una prostituta. ¿Sabe lo que nos cuesta muchas veces cambiar? Somos a nosotros. Somos a nosotros. ¿Y por qué digo que somos nosotros? Porque si viéramos una prostituta entrando a la iglesia, ¿saben los primeros que juzgaríamos? ¿Sabe quién son? Nosotros. Es que esta persona no tiene oportunidad. Si Dios la trae es porque tiene oportunidad. Y aún déjeme decirle, los mejores cristianos, ¿sabe dónde están? Sumidos en la droga, sumidos en el alcohol. Y por alguna circunstancia un día se apartaron de los caminos de Dios. Pero a Dios no le cuesta nada tomarlos y traerlos. Porque la Biblia dice claramente, amados hermanos, muchos postreros van a ser primeros. Muchos de los que nosotros miramos como despreciados van a pasar delante que nosotros al reino de los cielos. Y miren lo que la palabra de Dios dice. Amados hermanos, en el reino de los cielos, ¿sabe que nos juzgará a nosotros? Una, la palabra de Dios. Y otra, dice la palabra de Dios, que estará juzgándonos Sodoma y Gomorra. Ahora usted me puede decir, pero ¿quién es Sodoma y Gomorra? El pueblo más malo que hubo en aquel tiempo. Pero déjeme decirle que esta generación está peor que Sodoma y Gomorra. Dios nos pueda bendecir. Entonces lo que nosotros miramos, a este le vamos a cerrar la puerta para que no entre. Y sabe que Cristo le decía a los escribas, le decía a los fariseos, vosotros que cerráis la puerta para que nadie entre cuando ni vosotros entráis. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Así que cuando usted tenga la oportunidad de hablarle a alguien de la palabra de Dios, no lo duden en hacer.
no lo dude en hacer. Amados hermanos, dice la palabra, que si un pecador se arrepiente, de nosotros son borrados multitudes de pecados. O sea, ¿cómo podemos borrar la cantidad de pecados que tenemos? Es cuando alguien viene a Cristo a través de su palabra, a través de su predicación. El Señor nos pueda bendecir. Si Cristo no rechazó a prostitutas, si Cristo no rechazó a cobradores de impuestos, si Cristo no rechazó, amados hermanos, a aquellos que lo buscaban para hacerle daño, aún estando en el madero de la cruz, Cristo dijo, perdónale, Señor, porque no saben que lo que hacen. ¿Quién soy yo para cerrarle la puerta a otro? ¿Quién es usted para cerrarle la puerta a otro? Amados hermanos del Señor, Cristo es un Dios de oportunidades. Ese Cristo a nosotros nos ha perdonado de tantas cosas, aun de todos los pecados que cometimos hoy día, Cristo ya nos perdonó. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto perdonar? El Señor nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. El que tenga oído, decía Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Póngase de pie, glorifiquemos al Señor. Gloria